Dice la palabra del Señor: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es? La riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Hermosas palabras. Y en esta tarde yo diría, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, nos dé el espíritu de sabiduría. Pido también que nos sean a nosotros iluminados los ojos del corazón para que sepamos a qué esperanza Él nos ha llamado. Les invito a que un minutito le pidamos al Señor esta hermosa bendición. Señor amado, te damos muchas gracias, amado Señor, por poder cantarte alabanza, Señor, en libertad. Padre, por poder expresarte, Señor, nuestro amor mediante las adoraciones, Señor. Y en este momento queremos, Señor, pedirte por favor, Señor, que derrame sobre nosotros, Señor, este espíritu de sabiduría, Señor, este espíritu de revelación, porque queremos conocerte mejor a ti, Señor amado. Amado Dios, pedimos que en esta tarde sean iluminados los ojos de nuestros corazones, Señor. Padre, queremos entender a qué esperanza nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre Santo, y encomendamos esta palabra en tus manos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, al único digno de gloria, digno de alabanza. Y qué bendición que el Señor nos ayude a poder entender la palabra del Señor. En esta tarde, primeramente, quiero dejarles un mensaje de nuestro amado pastor. Ellos han viajado a Villa Gesell, han ido a respaldar la obra allá en Villa Gesell, así que una gran bendición. Ya mañana en Mar del Plata los van a volver a ver, pero están bien y estemos en oración para que cuando ellos regresen puedan regresar con bien. Así como dijo Abraham e Isaac, iremos, adoraremos y volveremos. En esta tarde quiero compartirles una palabra que le titulé Enseñanzas del Hijo aprendidas del Padre. ¿Y cuántos tienen padre? ¿Cuántos tienen padre terrenal? Quizás no lo tenés presente, pero tenés un padre espiritual. ¿Cuántos tienen padre espiritual? Yo tengo padre espiritual y eso es hermoso y es nuestro amado pastor. Y vemos que Jesús nos dio un ejemplo y ahora lo vamos a leer, que dice que todo lo que Él decía lo escuchaba de su Padre. Y miren qué importancia y qué lindo que es poder tener un Padre espiritual. Enseñanzas del Hijo, el Hijo es Jesucristo, aprendidas de su Padre. Vayamos a Juan para comenzar, para poner la base, el primer versículo de esta palabra. Juan 12, 49. Vamos a leer la palabra del Señor, Juan 12, 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de todo lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces, y miren que Jesús habló durante 3 años. Durante 3 años estuvo enseñando, estuvo dando ejemplo y durante 3 años no dijo nada que no tenía que decir. Esto es hermoso y es para pensarlo. ¿Cuántas veces nosotros hablamos y con nuestra boca decimos muchas palabras, pero ¿serán las que nuestro Padre nos envió a decir? Porque dice que a todos nos envió. Al Señor Jesucristo lo envió con una misión específica, pero todos también somos enviados. Y qué lindo que lo que nosotros digamos se parezca a lo que dice nuestro Señor. Y en este caso nuestro Padre espiritual. Muchos de ustedes tienen el privilegio de poder estar en una radio predicando, o quizás también el privilegio de poder servir y predicar en las calles. Y qué lindo que lo que salga de nuestra boca sea similar y sea lo que nuestro Padre espiritual, nuestra cobertura también lo hable. Y creo que Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cuántos de los que están acá son cristianos? Si somos cristianos, Jesús es nuestro ejemplo. Y si Jesús dice que yo no hablé nada, ningún mandamiento, que Él no me dijo que yo hablara.
y de esto vamos a hablar y vamos a meternos un poquito. Porque si Jesús en el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, Él habló y dio muchas enseñanzas, quiere decir que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, debe haber una sombra. Y esto me llama la atención. Debe haber algo que se asemeje. Porque si Jesús no venía con palabras que el Padre no le había dicho que diga. Y si el Padre le dijo, decí esto, enseñales así, es porque el Padre también lo había dicho antes. Y me llamaba mucho la atención y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos pueda dar ese espíritu de sabiduría, de revelación para poder leer y entender. Vamos a enseñanzas del Hijo, Lucas 15. Lucas 15 es una parábola hermosa que creo que todos los que estamos en este lugar la conocemos y vemos que es una enseñanza que dio el Hijo. Pero se dice que el Hijo, cada cosa que Él dijo, se las enseñó el Padre y el Padre le dijo, decí esto. Entonces, el Padre le dijo que hable sobre el Hijo pródigo. Y vemos que en Lucas 15:11, una parábola, algo que enseñó Jesús, el Padre le dijo, enseña esto. Y me llama mucho la atención. Vamos a leerlo juntos. Lucas 15:11 en Reina Valera, 1960. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de los 2 dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su herencia viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los puercos. Qué feo esto, ¿no? Y deseaba henchir su vientre de algarrobas que comían los puercos, mas nadie le daba. ¿Cuántos estuvieron en esta semana en la Iglesia Refugio de Paz? Nuestro pastor, incluso el domingo pasado, habló sobre el vientre, sobre las entrañas. Y dice que el hijo pródigo llegó al punto tal que él quería comer la comida de los puercos. Miren el hambre que tenía, miren la situación. Y miren su vientre, que quizás nuestro vientre está acostumbrado a comer otro tipo de cosas. Y este vientre llegó al punto tal de desear eso, de querer comer la comida de los cerdos. Y si lo sacamos de lo natural y lo ponemos en lo espiritual, cuando nos apartamos de casa, cuando empezamos a hacer las cosas mal, cuando empezamos a revolcarnos en el pecado, nuestro vientre hasta anhela por esa necesidad, por ese pecado que tenemos dentro, anhela esa comida asquerosa, ¿no? Pero en el 17 pasó algo y volvió en sí, dijo, qué bendición. Y volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Cuántos están en la casa del Padre? Tenemos que tener abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y vemos que el padre se levantó y fue movido a misericordia, ¿no? Con este hijo. Pero me llama la atención que era el hijo menor. Había 2 hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Y el hijo menor se rebeló. Y trayéndolo a lo que estamos compartiendo, enseñanzas del hijo, aprendidas del padre, quiere decir que el padre tuvo que dar una enseñanza similar a esta. Porque si le dijo Jesús, tenés que hablarles en parábolas y decirle que el hijo pródigo se apartó y estuvo mal, pero volvió y el Padre tuvo misericordia, quiere decir que el Padre ya lo había dicho. Y me puse a indagar en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y pedirle, Señor, si hubo un hijo pródigo, si hubo alguien, un jovencito, un chico de 2 hermanos, un hermano menor que falló, y vos le dijiste a Jesús que lo diga, tiene que estar. ¿Y cuántos saben? En Proverbios 25 dice que gloria de Dios es encubrir asuntos, pero gloria de los reyes es indagar sobre ellos.
Y nuestra gloria no es tener el mejor auto, tener la mejor iglesia, sino que nuestra gloria es conocerlo, conocer su palabra e indagar en su palabra. Y me fui a Jeremías 31, 18 al 20, donde habla en una enseñanza del padre sobre un hijo menor que se apartaba, que se apartaba del Señor y también en momentos era un pródigo. Y yo cuando leí esto me llené de alegría diciendo, amado Dios, ¿cómo se cumple la palabra? Nuestro pastor dice, la palabra se explica ¿cómo? Con la misma palabra. Y miren lo que dice Jeremías 31, 18. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Y quiero hacer un alto en Efraín. Efraín y Manasés eran hijos de José. José, aquel que lo enviaron cautivo a Egipto, que fue la mano derecha de Faraón, aquel que el Señor lo usó poderosamente, dice que tuvo estos dos hijos, Efraín y Manasés. Y Efraín, ayúdenme, de los dos hijos, ¿cuál era? ¿Era el primogénito o el más chico? Era el más chico. Efraín era el más chico, pero la bendición vino sobre Efraín. Dice que ahí estaba el patriarca con los dos niños y en vez de darle la bendición al primogénito, cruzó los brazos y se la dio al menor. Porque hay un principio que tiene el Padre y que con Jesús también nos los quiso enseñar. Pero hoy en día el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. 31, 18 de Jeremías dice, ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado y castigado fui como un becerro indómito. ¿Qué es un becerro indómito? Efraín era un jovencito, tenía impulsos, era impulsivo como el hijo pródigo. Y era indómito, alguien que no se podía dominar. Y muchas veces puede ser que nos pase a los jóvenes. Acá somos todos jóvenes. Y puede ser que nos pase, que seamos como becerros indómitos. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Ahí se dio cuenta de que era hijo, porque después que me aparté, me arrepentí, dijo este hijo menor. Y después que comprendí, me di golpes en el muslo, me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. Versículo 20, habla el Señor, movido a misericordia. ¿No es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Qué lindo que nos digan esto. Amén. Qué lindo que digan, ¿no es un niño encantador? ¿No es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas, las entrañas del Padre, se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Las entrañas del Señor se conmueven, mientras que las entrañas del Hijo piden esa comida de cerdos. Y vemos que la misericordia de Dios es infinita. Jesús dijo, yo no dije nada en la tierra durante mi, podríamos decir, su servicio aquí en la tierra, porque Él estuvo 30 años y ahí empezó su ministerio. Dijo, yo no dije nada que el Padre no me haya dicho que diga. Y el Padre en la antigüedad dio este ejemplo de Efraín. No sé si a gente de aquella época lo tomó, ¿no? Pero dice que todo lo que ellos pasaron es para ejemplo. Y vemos que es muy similar. Vemos que lo que habló Jesús con el hijo pródigo está en Jeremías 31, 18 al 20. Ese hijo menor, aquel que la bendición era para él, se apartó. Pero dice que era un hijo amado. Y dice que las entrañas de Dios fueron movidas a misericordia. En la historia del hijo pródigo vemos que cuando se acerca el hijo, el padre no es que va y le da un bofetón, o no es que va y le dice, viste, te apartaste. No, lo que hace es que sus entrañas son movidas a misericordia. Lo mismo que hizo con Efraín fue el padre en el hijo pródigo. Y me llama mucho la atención. Vemos en la palabra del Señor y estudiando un poco sobre Efraín,
les voy a compartir esto. Dice, según la Biblia, la tribu de Efraín, en hebreo su significado es doblemente fructífero, aquel que se llevó la doble porción. Fue una de las 12 tribus de Israel. En los relatos bíblicos, Efraín obtuvo de su abuelo Jacob, Israel, la bendición como primogénito que le correspondía a Manasés. Si bien Manasés había nacido antes, el Señor a los que son pequeños, a los que son insignificantes, les tiene un amor especial y los quiere llevar a darles esa bendición del primogénito. La iglesia misma, el hermano mayor es Israel. La iglesia es el hermano menor. Pero vemos que la iglesia se lleva la doble porción de nuestro Señor. Porque la Biblia está llena de figuras que nos dejan ver cómo obra el Padre. Y a esta historia yo la puse el renuevo para los hijos. El renuevo del Señor para los hijos. Hubo un renuevo para Efraín y hubo un renuevo para el hijo pródigo. Y qué bendición es esto. Qué bendición que el Señor nos quiere dar un renuevo para los hijos. Y lo que dijo Jesús, lo escuchó, lo aprendió del Padre y lo dijo. Y eso me llama mucho la atención. Según la enseñanza, ¿de quién? Del Hijo. Vamos a leer en Lucas 18, del 9 al 14. Vemos que el Señor Jesús otra vez se refirió a una parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Y me llama mucho la atención que los discípulos en una oportunidad le dicen, Jesús, ¿por qué hablas tanto en parábolas? Y el Señor les dice que yo a ustedes se las explico, pero ellos no. Y acá había algo especial, porque si les habló en parábolas, no solamente quiere decir que en estas parábolas hay solamente una explicación, sino que hay encerrado muchos misterios. Y este es uno, de que nuestro Señor lo que dijo en parábolas estaba encriptado el mensaje también que aprendió del Padre. Dice también en Lucas 18, 9, vamos a leer esta hermosa parábola del fariseo y el publicano. Dijo también a unos que confiaban de sí como justos. Dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Entonces le dijo a personas que estaban confiadas en sí mismos como justos. Yo ya soy justo. 2 hombres subieron al templo. ¿Cuántos venían al templo a orar? Gloria a Dios. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. No es que el fariseo dijo, Padre Santo, gracias porque me estás haciendo avanzar en tus caminos. Te pido que así como me transformaste, transformes a esta lista, ¿no? A estos injustos, ladrones. No, él estaba muy creído. Y estaba en el templo. Ayunó 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Sacó chapa, ¿no? Podríamos decir este fariseo. En el 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Podemos decir, como hacía King Kong, ¿no? Se golpeaba su pecho. Ayer a la noche veía una película de Tarzán. Y cuando estaba Tarzán frente al mono, se paró el simio, y se golpeaba el pecho. Y dice que este publicano hizo eso. Estaba sentadito y él se empezó a golpear su pecho diciendo, no merezco estar acá, no soy digno. Y diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, soy pecador. En el 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será
ensalzado. Ayúdame, vamos a ver otra versión, la Nueva Traducción Viviente de este pasaje. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Esta versión es un poco más clara que ensalzado, es exaltado en otras versiones. Y creo que es muy claro esta parábola que nos habla sobre la humildad. La enseñanza del Hijo en esta parábola es: les estoy enseñando que sean humildes, que cuando vienen al templo no saquen la chapa de todo lo bueno que hacemos, sino que digamos: Señor, soy pecador, te necesito. Y qué lindo que es poder decir esto, aún ya siendo hijo del Señor, ¿no? El Señor le pasa algo especial en sus entrañas cuando un hijo le dice: te necesito, soy pecador. Y aún ya estando en el camino del Señor, porque Juan decía: todos pecamos. Si ustedes dicen que no pecan, están siendo mentirosos y hacen mentiroso al Señor, así que todos pecamos. Y hay que entender eso. Cuando vamos avanzando en el camino del Señor, no perdamos esa humildad hermosa que el Señor nos da. El Señor dijo: lleven mi yugo, mi carga que es ligera, y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y ahí dice que haciendo eso vamos a hallar descanso. O sea, quizás queremos reposo, queremos descanso, y quizás todavía no vivimos el reposo del año pasado porque no aprendemos humildad. Y esta enseñanza del Hijo, esta enseñanza sobre la humildad, sobre gente que estaba en el templo, es una enseñanza que tiene que estar en el Antiguo Testamento. Tiene que ser algo similar, porque si el Padre le dijo: hablame sobre el hijo menor que se descarrila, pero el Padre es movido en misericordia. Háblame sobre la humildad, sobre gente que estaba en el templo. Tiene que haber algo similar, y me fui a Esther 6:12, y acá hay algo muy importante. Habla sobre Amán y Mardoqueo, sobre gente que estaba en el palacio. Vamos al 7, un poquito más de arriba, por favor. Y vemos que en una oportunidad estaba el rey, estaba en su lecho, y antes había un libro que era el libro de las memorias. Un libro donde se anotaba todo lo que pasaba en el reino, y estaba anotado que Mardoqueo había hecho algo a favor del rey. Había un complot contra Mardoqueo, contra el rey, y Mardoqueo salió en defensa. Pero me resulta algo raro, ¿no? Que a Mardoqueo no se lo honró. A Mardoqueo, que era un siervo del Señor, no se lo había honrado. Y vemos que cuando se acerca a Amán, dice que la historia Amán era un cercano del rey. Dice que estaba el rey y le dice a sus sirvientes: ¿dónde está Amán? ¿Dónde está mi ayudante? Y miren algo que es un detalle muy especial. Dice: Amán está en el atrio del palacio. Amán está caminando por el atrio. Vemos que en la anterior enseñanza del Hijo estaban en el templo. Y uno, aquel que se reconocía pecador, aquel que estaba allá atrás en las sombras, aquel que se golpeaba el pecho, salió justificado y exaltado. Y en esta historia estaba Mardoqueo, que Mardoqueo estaba en las puertas del palacio. Él estaba en un lugar donde nadie lo miraba a Mardoqueo. Era un siervo del Señor, pero en el palacio no había nada de honra para él. Y vemos que aquel Amán que estaba en el atrio quería que lo exalten, quería que le den gloria. Y para explicar por qué me refiero al punto que es muy importante lo del atrio, cuando el Señor le muestra a Moisés y le dice: vos tenés que hacer un tabernáculo aquí en la tierra, le dice que lo haga de 3 escalones, podríamos decirle, de 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
y vemos que en el atrio estaba, podríamos decir, esta iglesia tiene techo. El atrio no tenía techo, sino que tenía la luz del sol. En el lugar santo, ahí ya estaba el candelero que iluminaba, el candelabro que iluminaba el lugar, ya había techo. Y vemos que en el lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto. Y me llama mucho la atención que en el atrio daba el sol. Vos estabas en el atrio y levantabas tu cabeza y veías el sol. Y la palabra del Señor dice que debajo del sol no hay nada nuevo. Dice, debajo del sol no hay nada nuevo. Pero nosotros que estamos dentro del lugar santo, hay cosas nuevas. Hay palabra, estaban los panes, hay palabra del Señor, hay luz, hay revelación. Pero Amán andaba por el atrio caminando. Y vemos que cuando entró en el versículo 6, dice, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará el hombre cuya honra desea el rey? Yo creo que cuando escuchó esto Amán, dijo, es mi momento. Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey hacer honra más que a mí? Como que dijo dentro de sí, soy yo, él no sabía que en lo espiritual estaba en el atrio, pero él decía, es la hora, es mi momento, es el momento donde voy a ser exaltado, es el momento donde el rey se dignó a mí que me lo super merezco, a mí que me esfuerzo, a mí que me peino bien todos los cultos, a mí que vengo a la iglesia temprano, a mí que muchas cosas. Porque cuando vemos que nosotros decimos, ay Señor, estaba esperando que me des este lugar, me lo merezco. Ahí estamos en atrio. Ahí somos gente como Amán, como gente que está esperando que lo honren. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que esperar que nos dejen predicar? ¿Por qué tenemos que esperar que nos llamen adelante y nos digan, buen siervo y fiel? No, si delante de los ojos del Señor tenemos que estar así, delante de los ojos del Rey. Y es algo particular, que aquellos que han de ser exaltados por el Señor, ante los hombres son humillados. Y no es casualidad, no es casualidad. Vos estabas en este reino y le decías a cualquiera que pase por ahí, ¿lo conoces a Mardoqueo? Ah, sí. No es que decían, sí, lo conozco, siempre quise ser su amigo. No, pero Mardoqueo estaba en el lugar santo. Y vemos que aquellos que están haciendo las cosas bien con el Señor, que tienen revelación, que están pastoreando, porque él era el pastor de Esther, él la guiaba. Vemos que a esos siervos humildes, llega un día en que son exaltados por el Señor, pero son exaltados por el Señor delante de sus enemigos. Y esto es lo que pasó en esta oportunidad. Aquel que está en el atrio dice en su corazón, ¿a quién desea el rey hacer honra más que a mí? Si me lo merezco. Y eso no debe ser así. Y respondió Amán al rey, un varón cuya honra desea el rey, tráiganle el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Miren que llegó a tal punto de decir, quiero ser como mi rey, quiero tener la corona de mi rey en mi cabeza. Y vemos que la palabra dice que nuestro Señor es el único rey, es el único digno de la gloria. Nos puede dar gloria a nosotros como un padre le da a su hijo por amor a algo. Dice que el Señor que no comparte la gloria con nadie, pero la palabra dice también que a los humildes el Señor les da gloria. A aquellos que indagan en su palabra les da gloria, pero la gloria mayor es para nuestro Señor. La corona real es para nuestro Señor. Sus vestiduras santas, resplandecientes, son únicas de Él. Pero aquellos que están en el atrio dicen, la verdad que hago tan bien las cosas que me tendrían que dar tanta gloria como hasta mi Dios. Y quizás nos suene medio fuerte, pero hay gente que hasta cree que es más buena que Dios. Hay gente que creen hasta que le tienen que dar más gracias que a Dios. Y no es así. En el versículo 10 dice, entonces el rey le dijo a Amán, date prisa,
toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Gloria a Dios, que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y vemos que aquel que estaba en el atrio, aquel que quería que lo exalten, aquel que era como el fariseo que llegaba y decía, yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo ayuno, yo. Yo tengo el yo. Vemos que aquel que tenía el yo, aquel que se la creía, fue humillado. Y ese Mardoqueo, aquel que es también figura de ese publicano, fue exaltado. Y gloria a Dios por la forma de actuar que tiene. Que no cambie y el Señor no cambia y eso es glorioso. Y vemos que Jesús, cuando enseñó eso tenía que estar también en el Antiguo Testamento. Y es glorioso eso. Entonces el rey le dijo a Amán en el versículo 10, date prisa, yo. Date prisa, Amán, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo. En el versículo 11 dice, y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo. Y llevándolo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Vemos que aquel, el humilde, fue exaltado ¿por quién? Por su enemigo. Y nuestros enemigos van a tener que darle gloria al Señor y van a tener que humillarse si somos humildes. Porque lo va a hacer Él, no lo va a hacer nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando ahí estaba el patriarca y bendijo a cada una de las tribus, vemos que a la tribu de Judá le dijo algo muy especial, ¿no? Que le dijo que se iban a inclinar ante él sus hermanos. Y esto me llama la atención porque el cumplimiento estuvo con José. Dice que a José lo humillaron, a José lo trataron muy mal sus hermanos, pero llegó un punto donde se humillaron ante él. Y vemos que la palabra del Señor se encarga de que si estamos allá arriba con el ego, nos tira allá abajo. Así que pidámosle al Señor, no Señor, Señor, quiero parecerme a vos. Porque si nosotros decimos, quiero ser humilde, soy humilde, llega un punto donde tanta humildad se vuelve soberbia. Sino que decirle, Señor, me cautivás, quiero ser como vos. Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo nos mete en procesos donde nos hace humildes. Si somos como nuestro Señor, nos va a hacer humildes. Pero vemos que en Esther, con esta historia de Mardoqueo y Amán, es algo muy parecido y es una figura de lo que pasó con el fariseo y el publicano. Punto 1, renuevo para los hijos. El renuevo que el padre le enseñó al hijo y el hijo lo expresó en esta parábola. Punto 2, la humildad dentro del palacio, dentro del templo. Vemos que los dos estaban en el templo, en el palacio. Vemos que estaba aquel que se la creía en el atrio. Y si vos le preguntabas a Amán, si vos tenías un Amán en refugio de paz, no hay ninguno, gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que no haya ninguno, que seamos todos humildes. Porque cuanto más cerquita estamos del Señor, somos más humildes. Si vos le preguntabas a Amán y le decías, ¿qué clase de creyente sos? ¿Qué clase de creyente crees que sos? Creo que Amán nos diría, soy aquel que merece la gloria. Con ese tono, soy aquel que merece la gloria porque soy la mano derecha del siervo. Y si vos le decías a Mardoqueo, ¿qué pensás que te mereces vos? Y creo que haría como el publicano, yo solo soy un siervo por amor del Señor. Yo si veo el peligro, soy una flecha que ayuda al rey. Eso debemos buscar, que eso salga de nosotros. Y aunque quizás Mardoqueo no se daba cuenta, era un creyente del lugar santo. Aquel que cree que está súper bien, no se da cuenta que es de atrio. Pero el Señor nos lleva y nos está metiendo en los umbrales del lugar santo. Como iglesia, en lo particular cada uno de ustedes. Y el Señor nos dice, traigo renuevo para los hijos en este año, pero también traigo humildad que aprendí de mi Padre.
para que nosotros también la aprendamos y dentro del templo nos sepamos manejar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Voy a ser escueto y voy a avanzar porque me queda poquito tiempo y les voy a hablar sobre una tercera enseñanza del Hijo. Vemos que comenzamos la palabra en Juan 12:49, vamos a repasarlo una vez más. Juan 12:49, palabras de Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Cada cosa que le dio, cada mandamiento, cada cosa que le dijo que diga, su Padre, yo creo que se la enseñó también con historias, le dio ejemplos también, así como nos habla a nosotros. Y vamos rapidito a Marcos 4:21 al 25, vamos a leerlo en Dios habla hoy. Me gusta esta versión, es linda, ¿no? Es clara, y es la palabra de la lámpara. Parábola preciosa, enseñanza del Hijo. Y si esta parábola, enseñanza del Hijo, Él la dijo, fue porque se la enseñó el Padre. Vamos a leer la palabra del Señor, Marcos 4:21 al 25. Dice, también les dijo, ¿acaso trae una lámpara para poner bajo un cajón o debajo de la cama? No, la lámpara se pone en alto para que alumbre. De la misma manera no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a ponerse en claro. Los que tienen oídos, oigan la palabra del Señor. Y lo que estaba enseñando Jesús es que aquella cosa, aquel pecado, aquella cosa que está escondida en nosotros, va a llegar a un punto donde va a salir a la luz. Va a llegar a un punto donde la luz va a llegar hasta ahí. Y esta es una enseñanza del Hijo. Y si el Hijo enseñó esto, tiene que estar en el Antiguo Pacto. Segunda de Samuel 12. Vamos a leer esta palabra donde habla de David y Natán. Natán, siervo del Señor, aquel que guiaba a David. Y envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él, le dijo, 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y teníala como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar el caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y enderosa para aquel que había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, Natán, vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte. Y en el 6 dice, y que debe pagar la cordera con 4 tantos. Esa era la moneda de aquel tiempo, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. En el versículo 7 viene palabra del Señor que descubre lo que estaba escondido. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Natán le habló por una parábola a David, como Jesús, como el Hijo también hablaba en el futuro. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto te es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. Pero tú tuviste en poco a la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos.
a Uría Eteo y heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer. Habla de Betsabé. Y a él le mataste con el cuchillo y a los hijos de Amnón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste una mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa. En el versículo 12 está el punto clave. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Versículo 13, viene la misericordia del Señor. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Entonces, en la enseñanza del Padre, estaba algo que pasó en el secreto. Y vino la luz, vino la revelación del Espíritu Santo. Entonces vemos que cuando David comete este pecado en lo oculto, aquello que estaba escondido, dice que esta mujer quedó encinta, quedó embarazada. Y el profeta le dijo que ese niño no iba a nacer. Entonces vemos que lo que está escondido es imposible que dé fruto. Y Jesús, cuando habló de la luz, dijo que no hay nada escondido que no salga a la luz. En David se mandó el lío en lo secreto, en lo escondido, y ahí apareció la luz del Señor. Yo les invito a que se pongan de pie.